Somos alumnos del Instituto Tecnológico de Nuevo León. Nos encontramos en el quinto semestre de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Nuestro proyecto de la clase de instrumentación impartida por el ingeniero Oscar Salvador Wong Vázquez. La idea del proyecto es la implementación de control mediante un PLC. Optamos por llevar a cabo la simulación y control de un semáforo. Para la simulación utilizaremos un PLC de la marca Siemens C7-1200, CPU 12146, un tablero de control eléctrico y a continuación le dejamos unas imágenes. Ahora, mediante el uso del software TIA Portal, vamos a configurar el PLC. Lo primero es conectar un cable Ethernet tanto al PLC como a la computadora. Con el programa abierto, vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a ponerle un nombre y si gustamos podemos poner un comentario. Para este caso, yo lo voy a llamar semáforo y como comentario proyecto final. Haremos clic en crear y el programa comenzará a crear nuestro proyecto. Nos aparecerá esta ventana donde le damos clic en configurar dispositivo para agregar nuestro PLC. Aquí es donde seleccionaremos el dispositivo con el que estamos trabajando. En mi caso estamos trabajando con un S7-1200 con CPU 1214C ACDC Relay. Esta información la encontramos en el propio PLC. Aparecerá esta ventana y haremos clic del lado izquierdo sobre la pestaña Iniciar. Haremos clic sobre PLC, después en bloques de programa es donde crearemos el programa con el que trabajará nuestro PLC. Al finalizar esto, haremos clic en establecer conexión online. Aquí vamos a seleccionar nuestra tarjeta de red y después haremos clic en iniciar búsqueda. Si conectamos correctamente el cable, nos aparecerá nuestro PLC y la opción de parpadear LED. Si todo está correcto, aquí parpadearán el LED de error y Mind en nuestro PLC. Ya que hayamos comprobado que los LEDs se encienden, haremos clic en conectar. Si todo está correcto, nuestra ventana se pondrá naranja y eso significa que está listo nuestro PLC. Primero vamos a agregar las variables que necesita nuestro PLC. Seleccionamos variables de PLC y agregamos una nueva. Primero vamos a agregar una marca para cada bobina que nos ayudará a hacer más fácil el trabajo. En dirección vamos a cambiar el identificador del operando a una M que corresponde a las marcas. Ya que está en identificador M, seleccionaremos dirección 0 y número de bit 0. Haremos lo mismo para cada bobina. En este caso ya agregué la bobina amarilla. Ahora voy a agregar un foco y es necesario cambiar el identificador. Lo cambiaremos a Q, que corresponde a las salidas. Aquí ya agregué el foco amarillo y hay que recordar que hay que cambiar el número de bit al siguiente. Necesitaremos también variables para los botones que utilizaremos. Como ven, agregué el botón de paro cambiando el tipo de identificador. Lo cambié ahí, que corresponde a las entradas. Y aquí ya tengo todas las variables que voy a utilizar listas para trabajar. Ahora vamos a darle las instrucciones al programa. Del lado izquierdo nos vamos a bloques de programa, a Main, y en esta ventana es donde daremos las instrucciones. En la parte de arriba tenemos las instrucciones más comunes. Vamos a agregar un contacto. A este contacto lo llamaré bobina verde y en automático mostrará la dirección. También agregaremos una bobina. Esta bobina será para el foco verde. Hay que hacer lo mismo para cada bobina de cada color con su correspondiente foco. Aquí ya tenemos las tres listas. En un nuevo segmento pondremos un contacto de la bobina verde y agregaremos desde la parte superior una instrucción llamada cuadro vacío. Aquí vamos a escribir TON y seleccionar el timer retardo al conectar. Nos saldrá una ventana para ponerle nombre a nuestro timer. Como estoy trabajando la bobina verde, le pondré de nombre timer verde y el número automático. Después haré clic en aceptar.
En el apartado PT pondremos el tiempo que trabajará nuestro timer. Yo le puse 10 segundos. Ahora seleccionamos la siguiente bobina a trabajar, es decir, la amarilla, y seleccionamos S para programarla en set. Listo. Ahora abrimos una línea alterna. Haremos una nueva instrucción ahora a la bobina verde. Seleccionamos R para reset y que vuelva a su estado original. Siguiendo nuestra lógica de control, ponemos a trabajar la bobina amarilla, después un timer de 3 segundos, al finalizar que comience a trabajar la bobina roja y se detenga la amarilla. Ahora que está trabajando la bobina roja, ponemos un timer de 10 segundos. Cuando termine este tiempo, la bobina verde comenzará a trabajar y se detendrá la roja. Que los tiempos de las bobinas son a nuestra elección. El recuadro rojo corresponde a la secuencia de arranque. Tenemos el botón normalmente abierto en paralelo a la bobina verde. Al arrancar el sistema permitimos que la bobina verde haga su función R de reset, poniendo así su timer en 0 y comenzando el proceso. Mientras que en el recuadro azul está nuestro botón normalmente cerrado de paro en paralelo a su bobina correspondiente y en serie con el botón de reset. Al presionar el botón de paro se activa su bobina y corta el proceso. Como el proceso es un ciclo, el semáforo no se apaga enseguida, sino hasta que termina el ciclo del timer rojo. Como aún la bobina de paro está activada, no podemos arrancar el sistema. Para esto tenemos que oprimir el botón de reset conectado a la input 0.2 y así podemos comenzar de nuevo el proceso. Para las conexiones físicas, conectaremos el positivo de 24 volts de corriente directa a la conexión positiva del sensor. De igual manera, se conectará el botón de paro de una terminal y será puenteado al botón de arranque. El lado negativo de 24 volts de corriente directa se conectará a la conexión negativa del sensor. De igual manera, de la conexión negativa de 24 volts de corriente directa se conectará a 1M que se encuentra en las entradas digitales. De la conexión 1M de las entradas digitales saldrá un puente al 1L de las salidas digitales. Después, el 1L saldrá una conexión al neutro de 24 volts de corriente alterna. La salida de señal del sensor será enviada al conector punto 2 de las entradas digitales. Del botón de arranque, la conexión libre será dirigida a la punto 0 de las entradas digitales. Del botón de paro será conectado al punto 1 de las entradas digitales. Conexión del semáforo. Para la conexión de las tres lámparas, verde, amarilla y roja, una terminal de cada una de ellas será conectada a la línea de los 24 volts de corriente alterna. De la lámpara verde, conectaremos la terminal libre al contacto normalmente abierto número 1 del relevador. De la lámpara amarilla, la conexión libre sería conectada al común número 2 del relevador. De la lámpara roja, esta sería conectada directamente al punto 2 de las salidas digitales del PLC. Terminaríamos con solo conectar el punto 0 de las salidas digitales al común número 1 del relevador y el punto 1 de las salidas digitales al contacto normalmente abierto número 2. Hay que recordar que los PLC Siemens C7 1200 utilizan protocolos de comunicación prófugos y se sincronizan a través de un cable Ethernet. El PLC con el que estamos trabajando. Mero arriba tenemos la fuente de poder que nos brinda 24 volts de corriente continua. Más abajo tenemos las conexiones para las entradas digitales que vamos a utilizar en nuestra simulación. Un poco más abajo tenemos de igual forma las conexiones para las salidas digitales. De este lado tenemos dos botones que vamos a utilizar como arranque y como paro. El botón rojo será el arranque, mientras que el verde será el paro. A su izquierda tenemos las lámparas que simularán el semáforo. Estas trabajan a 24 volts de corriente alterna. Tenemos una lámpara verde, ámbar y roja.
Arriba tenemos un módulo relay que vamos a utilizar para alimentar las lámparas en corriente alterna. Y aquí arriba tenemos un sensor que vamos a utilizarlo a modo de botón de reset para nuestra simulación. Ahora oprimimos nuestro botón de arranque y comenzará el proceso. Está programado para que la lámpara verde trabaje 10 segundos. Después de estos 10 segundos se encenderá la lámpara de color ámbar. Esta está programada a 3 segundos. Y ahora la roja también a 10 segundos. Cuando termine el ciclo de la lámpara roja comenzará de nuevo con la verde. Y ahora procederemos a hacer la prueba de detener el proceso. Al presionar el botón de paro, está programada para que el ciclo termine, así que la lámpara ámbar completará su proceso y el rojo también. Después de que cumpla sus 10 segundos, el ciclo se cortará y la verde ya no va a encender. Al tratar de arrancar nuevamente el proceso, vemos que no arranca, ya que debemos restaurar el ciclo, en este caso con el sensor, a modo de botón de reset, y ahora podemos arrancar nuevamente el proceso.